Siendo las 15:20, le damos la bienvenida nuevamente a esta experiencia docente denominada Programa de Actividades que aportan Bienestar, Experiencias de Aprendizaje por Proyectos, a cargo de Andrea Ulloa. Ella es profesora de la carrera de Terapia Ocupacional. Les cuento, yo soy Marta Pino, soy coordinadora del área de formación pedagógica del Centro de Innovación Docente y voy a estar cumpliendo el rol de moderadora en esta ponencia. Y contaré también con el apoyo de Javiera Rubio, quien está atenta al chat, así que cualquier consulta también la pueden haciendo a través de este medio. Como en todas las otras experiencias, las preguntas se responderán al final de la exposición y la exposición tendrá una duración de 20 minutos más 5 minutos de pregunta. Así que ahora le doy el paso a Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Un segundo. Ahora sí. Sí. Bien, muy buenas tardes. Me presento, soy Andrea Ulloa, soy docente de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad del Desarrollo. Y a continuación les voy a presentar este programa de actividades que aportan al bienestar, experiencia de aprendizaje por proyecto, una experiencia de innovación que realizamos en la carrera el año pasado. Les entrego información sobre el contexto donde se realizó esta innovación. Esta actividad se realizó en la asignatura de Introducción a la Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, dictada en el primer semestre de la carrera. Esta asignatura tiene el propósito de vincular a los estudiantes a la disciplina con actividades prácticas, con énfasis en la exploración de los ámbitos en los que nos desempeñamos los terapeutas ocupacionales. La innovación, como les comentaba, se realizó el año 2021 y este primer semestre todavía estábamos en periodo de confinamiento, por lo que la asignatura se dictó en modalidad online. Fueron 20 estudiantes participantes. En el equipo docente me encontraba yo y Claudia Muñoz. Las dos elaboramos este proyecto y contamos con el apoyo de un tutor, Neiro Soto, que fue facilitado por el Centro de Innovación Docente para monitorear el desarrollo del proyecto. Junto con Claudia postulamos al Fondo Concursable del Centro de Innovación Docente, proyectos de innovación y fortalecimiento de la docencia, lo cual nos permitió contar con recursos para implementar esta innovación. Importante también contarles, como contextualizar un poco el desarrollo de nuestra carrera. Nosotros comenzamos el año 2020 con terapia ocupacional en la Universidad del Desarrollo. Ese año tuvimos nuestra primera generación de estudiantes y desde el inicio teníamos el desafío de poder implementar metodologías activas que fueran innovadoras. Sin embargo, nos encontramos en un periodo de confinamiento, de pandemia, lo cual dificultaba, ¿cierto?, el poder realizar actividades en contextos reales, de alguna forma conocer también con mayor cercanía a los estudiantes. Desde ahí que implementar estas metodologías fueron muy significativas para que los estudiantes conocieran más de la disciplina y pudieran vincularse con problemas reales. Nuestro currículum pues cuenta con el sello de innovación que fortalece la implementación de estas metodologías en concordancia con el proyecto de futuro de la universidad. Estas actividades prácticas tienen el propósito de fidelizar a los estudiantes, por un lado que ellos se motiven, vivencien lo que es la disciplina, desarrollen una identidad profesional y también desarrollen pertenencia institucional. Y como les comentaba, súper importante, vinculando siempre estas actividades a problemáticas, ¿cierto?, contingentes que estamos viviendo en la actualidad. Los objetivos de la innovación. Nuestro objetivo general formulado fue fortalecer la elección vocacional del estudiante sobre la base de los valores y premisas principales de la disciplina, vinculándolo con las necesidades ocupacionales de la comunidad a través del aprendizaje por proyecto,
y el uso de la tecnología en modalidad virtual. Como objetivos específicos formulamos 3. El primero, sistematizar un diseño metodológico de aprendizaje por proyectos aplicado a la asignatura de introducción a la terapia ocupacional y licencia de la ocupación, contribuyendo a la identidad profesional de los estudiantes. El segundo, otorgar respuestas a las necesidades ocupacionales y de calidad de vida de la comunidad, favoreciendo la experiencia práctica temprana en contexto real. Y el tercero, implementar el diseño creado a partir de la metodología de aprendizaje por proyecto, favoreciendo el logro de los resultados de aprendizaje del programa en la asignatura de introducción a la terapia ocupacional y ciencia de la ocupación. ¿Por qué elegimos esta metodología? De alguna forma consideramos que era muy pertinente para poder formular problemas a los estudiantes y que ellos puedan presentar soluciones, y esto de manera muy como monitoreado, supervisada. ¿Ya? Hay, como describe un manual del Centro de Innovación Docente, esta metodología posee como característica esencial una secuencia de acciones planificadas, orientadas a una meta y un sistema riguroso de medición de resultados. Va más allá de la resolución de problemas, pues implica comprender el contexto en el que se aplica el proyecto y articular conocimiento. Desde ahí entonces el contexto real en el cual nos encontramos, este contexto de pandemia, confinamiento, para nosotros era muy interesante y desafiante poder generar soluciones o estrategias a las dificultades que presentaban las personas, dado el contexto de pandemia. Y luego Álvarez describe, dice, por medio del trabajo por proyectos, el docente puede integrar los contenidos de manera articulada y dar sentido al aprendizaje, favorecer el intercambio entre iguales y brindar la oportunidad a sus alumnos de encarar ciertas responsabilidades en su realización. También desde ahí destaco esta cita, porque de alguna forma implica un trabajo colaborativo entre los estudiantes, que ellos se puedan conocer, aplicar contenidos en el desarrollo del proyecto y presentar soluciones a partir de la experiencia que ellos han tenido en la asignatura. La innovación, este proyecto tuvo 3 fases: diseño, implementación y evaluación. En la etapa de diseño se conformaron los grupos de trabajo de estudiantes, eran grupos de 4 estudiantes, 5 grupos de 4 estudiantes, y se definieron las poblaciones objetivos con las cuales ellos iban a trabajar, a partir del interés de cada uno de los grupos. Se definieron las problemáticas que iban a abordar cada uno de los grupos, los objetivos que ellos se proponían y también la metodología y cómo iban a desarrollar las estrategias de solución, ¿ya?, a las problemáticas identificadas. En esta fase, los estudiantes entrevistaron a personas que estaban de manera cercana, observaron directamente también a personas de su familia o de la comunidad cercana, y también se nutrieron a través de la prensa y de las noticias que ellos estaban siendo informados de cuáles eran las problemáticas principales que presentaban estas poblaciones objetivos. Contamos con el apoyo de un productor audiovisual, dado que el producto o la solución iba a ser entregada mediante cápsulas. Entonces, para eso contamos con el apoyo de un productor audiovisual, quien nos hizo una estructura muy, de alguna forma, ordenada de cómo ir buscando el material audiovisual y elaborando las cápsulas. Y además, en esta etapa de diseño definimos el plan de evaluación del proyecto, que también era muy importante para poder ir cumpliendo las metas de manera adecuada. En la implementación se difundieron las cápsulas y también las estudiantes elaboraron material complementario como infografías, manuales, que sumaron a las cápsulas para mejorar la comprensión de las estrategias de solución. Y en la etapa de evaluación, evaluamos el proyecto tanto de acuerdo a la percepción que tuvieron las estudiantes, pero también por la percepción que tuvieron los beneficiarios del proyecto, los grupos objetivos. Se aplicaron encuestas y ellos pudieron expresar cómo percibieron la calidad del material entregado y también la efectividad de las estrategias entregadas. Se analizaron los resultados, se redactó el informe final y se presentó el proyecto al Centro de Innovación Docente, ya que contaba con el apoyo de esta unidad. En relación a nuestra disciplina, algunas precisiones respecto de la implementación de esta metodología, de esta innovación. Para nosotros en terapia ocupacional es muy importante poder apoyar a las personas en su vida cotidiana, y desde ahí el diagnóstico que las estudiantes hicieron, cómo impactaba el confinamiento, cómo impactaba el que las personas estuvieran encerradas en sus casas, en su vida cotidiana, fue muy relevante.
Los beneficiarios, los grupos objetivos fueron niños, adolescentes, madres y personas mayores. Como les comentaba, los grupos objetivos fueron definidos por los mismos grupos de estudiantes. Y las estrategias de intervención estaban orientadas a la prevención y mejora de hábitos que afectaban la salud en contexto de pandemia y confinamiento. Es decir, promover la vida activa, evitar el sedentarismo, la vida saludable mediante actividad física, etc. Organizar las rutinas, que también era otro tema que se desorganizó o fue muy afectado en contexto de pandemia. Y asimismo, el proceso se cerró con la valoración de la percepción de los estudiantes de la innovación mediante una encuesta, lo cual también para nosotras como docentes fue muy importante, de alguna forma para poder rescatar aquellos aspectos positivos y también que requerían mejora en una próxima implementación. Ahí hay algunas imágenes de Instagram que las estudiantes utilizaron para difundir el material. Como les comentaba, se elaboraron cápsulas que fueron material audiovisual y además ellas elaboraron infografías, tips o manuales para complementar la información entregada por estos videos. A continuación les voy a mostrar una de las cápsulas para que se hagan una idea de cómo fue el desarrollo de cada una de ellas. Durante la pandemia, todos nos hemos visto afectados. Uno de los grupos etarios que más se ha visto perjudicado durante el confinamiento son las personas mayores, ya que son las que se han visto más aisladas y retraídas socialmente. En este trabajo se darán tips para intentar ayudar a sobrellevar la pandemia de mejor manera en base a entrevistas realizadas a personas mayores de 70 años sin enfermedades cognitivas, las cuales están jubiladas y viven acompañadas. Dentro de las entrevistas se detectaron los siguientes problemas. Carmen tiene 82 años, vive con su hija, su nieta y su bisnieta. El principal problema que ha sufrido en cuarentena es la falta de socialización y la falta de movilidad. Amelia tiene 79 años, vive con su marido, su hija y su nieta. El principal problema que ha tenido en cuarentena es estar físicamente lejos de su familia y seres queridos. Alicia tiene 78 años. Vive con su nieta. El principal problema que ha tenido en cuarentena es la falta de independencia y que ha notado un pequeño problema de memoria, además de una sensibilización a problemas ajenos. Ruth tiene 85 años, vive con 2 hijas y 2 nietos. El principal problema que ha sufrido durante el encierro es conservar la comunicación con personas fuera de su entorno hogareño. A partir de estas dificultades, hemos recopilado las siguientes sugerencias para lograr una cuarentena sana. 1. Crear una rutina equilibrada que cuente con algún tipo de actividad física. 2. En el caso de sentirse aislado por la falta de comunicación con otras personas, se recomiendan las siguientes estrategias para sentirse cercanos a sus seres queridos: escribir cartas o hacer actividades simultáneas a la distancia. 3. Para lograr una estabilidad mental, se recomienda evitar ver televisión todo el día, informarse por los medios oficiales, además, encontrar una estrategia de manejo del estrés como ejercicio de respiración. Para conseguir más información, pueden revisar la infografía adjunta donde aparecen más tips. Un segundo. Bien, entonces, como veían ahí en la cápsula, se describe cómo fue el proceso, cómo las estudiantes indagaron información en este grupo de personas mayores, hicieron entrevistas y después describieron estrategias para poder apoyar estas dificultades que ellas habían observado. Todo este proceso fue acompañado por las docentes mediante tutorías y también por el productor audiovisual, quien orientó respecto de la selección de imágenes del material para que fuera utilizado en la cápsula.
A continuación les voy a presentar los resultados del proyecto de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos planteados. ¿Ya? El objetivo específico 1, que era sistematizar un diseño metodológico de aprendizaje por proyectos aplicado en la asignatura Introducción a la terapia ocupacional y ciencia de la ocupación, contribuyendo a la identidad profesional de los estudiantes. Ahí definimos indicadores y metas por cada uno de los indicadores. Entonces, el primero era que, bueno, primero con Claudia, recibir orientación y capacitación respecto de lo que era la metodología de aprendizaje por proyecto, la cual fue realizada por el tutor, Neiro Soto, y ahí realizamos sesiones de apoyo, y eso se logró en un 100%. El segundo indicador era que 20 estudiantes de la asignatura ejecutaran 5 programas de actividades para la comunidad, también fue logrado. El siguiente, que 18 estudiantes se mantuviesen en la carrera, de alguna forma favoreciendo a la fidelización, y desde ahí, bueno, tuvimos el 100% del curso, es decir, 111% de la retención lograda, ¿ya? Y un informe final del proyecto con registros organizados del proceso y resultados. Recuerden que eran 20 estudiantes, entonces el total de los estudiantes se mantuvieron en la asignatura con buen nivel de participación. El objetivo específico 2 era otorgar respuestas a las necesidades ocupacionales y de calidad de vida de la comunidad, favoreciendo la experiencia práctica temprana en contexto real. Ahí nuestro primer indicador era que 20 estudiantes asistieran al 80% de las clases del proyecto, y eso incluía tutorías, sesiones de trabajo y capacitaciones entregadas por el productor audiovisual, y ahí tuvimos un 93% de logro. Nuestra asistencia se contabilizaba por la incorporación, ¿cierto?, a la clase virtual, y desde ahí las estudiantes muchas veces tenían dificultades de conexión, licencias, por lo tanto también eso afectó el porcentaje, el máximo. Sin embargo, consideramos que fue una buena asistencia y una buena participación en el proceso global. El siguiente indicador, 20 estudiantes capacitados en la elaboración de cápsulas. Ahí en la sesión de capacitación asistió el total de las estudiantes, lo cual fue muy positivo porque eso favoreció el desarrollo de cada una de las cápsulas. Y el último indicador, 15 beneficiarios evalúan de manera satisfactoria o muy satisfactoria la experiencia de participación en los proyectos aplicados, y ahí tuvimos un porcentaje altísimo de logro, y esto fue dado que diferentes grupos de estudiantes difundieron las encuestas mediante redes sociales, y tuvimos un total de 150 encuestas respondidas, y bueno, en su mayoría respondían que evaluaban de manera satisfactoria o muy satisfactoria el material entregado. El último objetivo, que está relacionado a la implementación implementar el diseño creado a partir de la metodología aprendizaje por proyecto, favoreciendo el logro de los resultados de aprendizaje del programa en la asignatura Introducción a la terapia ocupacional y ciencia de la ocupación. Ahí tuvimos como indicador 18 estudiantes aprobados en la asignatura, y la verdad es que 20 estudiantes, el total del curso, aprobó la asignatura con buenas calificaciones. Así que en ese indicador ahí tuvimos 111% de logro. En relación a las dificultades enfrentadas y cómo fuimos resolviendo estas dificultades, ahí fueron 3 principalmente. La primera fue que tuvimos disminución del número total de clases en el semestre, y esto fue porque tuvimos una semana de receso, dada la carga que estaban presentando los estudiantes en general en la universidad, y también porque hubo un feriado no planificado, y eso afectó la planificación de la asignatura. Desde ahí tuvimos que reagendar y optimizar los tiempos que estaban destinados a las tutorías, lo cual era muy importante porque se requería de acompañamiento muy cercano en el desarrollo del proyecto. Nuestra segunda dificultad estuvo básicamente centrada en la falta de coordinación entre el productor y los estudiantes en la entrega y organización del material. Ya de alguna forma, en una primera instancia, la entrega del material se hacía directamente al productor, y desde ahí tuvimos que reorganizar esta modalidad y en este caso yo con Claudia canalizar la entrega del material al productor para ordenar de alguna forma, porque como los grupos estaban conformados por 4 estudiantes, ordenar ahí la información, ¿ya? Que eso también retrasó un poquito la elaboración de los videos. Y el tercer desafío fue que, dado el nivel de autonomía requerido por la metodología, se observaron dificultades en la gestión de tiempo y desarrollo de las tareas por los estudiantes. Y desde ahí tuvimos que reforzar el monitoreo y acompañamiento pertinente a cada uno de los grupos. Algunos grupos requerían más acompañamiento y otros grupos menos acompañamiento.
Desde ahí las recomendaciones para una futura implementación. La primera es incrementar el trabajo colaborativo con el productor audiovisual, de alguna forma más de una sesión de capacitación y que también hubiese este acompañamiento más constante respecto de la búsqueda del material por parte de las estudiantes. Supervisar la entrega del material audiovisual de manera directa al productor, porque les comentaba que eso retrasó la elaboración de los videos. Aumentar la cantidad de tutorías, esto requiere de mayor acompañamiento en el proceso y también monitorear las dinámicas internas de cada grupo. Nos dábamos cuenta que las estudiantes, al ser de primer año, muchas de ellas no se conocían, muy pocas activaban sus cámaras, de hecho, el primer semestre, y desde ahí el poder favorecer el conocimiento y la buena colaboración y el cumplimiento de tareas de manera interna es muy importante. Conclusiones. A nivel de estudiantes, bueno, notamos un alto nivel de compromiso, si bien consideraron extensa la duración del proyecto y con un alto nivel de dificultad, para ellas fue una experiencia significativa, ¿ya? Y pudieron vincular las necesidades de la comunidad con contenidos de la asignatura. Así que fue muy positiva la experiencia. A nivel de la comunidad, los beneficiarios manifestaron que las estrategias fueron muy útiles y fueron un aporte al bienestar y a la calidad de vida, y también destacaron la calidad de las cápsulas. A nivel de la innovación, sentimos que efectivamente, bueno, a través también de los indicadores y las metas, que tuvimos un completo logro de objetivos propuestos. En la carrera, estas cápsulas constituyeron insumo para la difusión como les comentábamos, que habíamos comenzado el año 2020, hemos estado también en proceso de creación de la carrera y consolidación, por lo tanto también fue un gran aporte a la difusión y para el fortalecimiento del currículum. Y a nivel docente, bueno, siempre el valor, ¿cierto?, destacar de las metodologías activas y el aprendizaje experiencial, y también respecto del diseño de instrumentos que permitan monitorear la participación de estudiantes en trabajos grupales y de la planificación adecuada, óptima en cada uno de estos proyectos. Ahí están las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación y para el proyecto. Esa ha sido mi presentación. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, por compartir con nosotros esta experiencia. Queremos aprovechar, tenemos algunas preguntas en el chat, pero vamos a hacer, yo creo que nos da tiempo a contestar una, ¿ya? Entonces, okay. La pregunta es, ¿qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta innovación y cómo lo implementan en la docencia actual? Súper importante. Yo creo que, bueno, en un nivel como a nivel docente, como lo que les comentaba, esto de la importancia de la planificación de cuando uno implementa estas metodologías activas, que debe ser muy rigurosa en relación a los plazos, los instrumentos, las guías que se van a entregar, de manera de dar claridad a los estudiantes del camino, de la ruta. Es súper importante eso. Y por otro lado, monitorear los procesos de manera cercana, es decir, a los estudiantes, especialmente en los primeros niveles, primer año, segundo año, que cuentan con un menor nivel de autonomía para la búsqueda muchas veces de material, fuentes bibliográficas, hacer un acompañamiento mucho más cercano. Creo que eso es muy importante y que lo logramos como aprendizaje en la aplicación de esta innovación. Hay un resultado que es muy positivo, pero se requiere un acompañamiento directo y constante para asegurarnos que también de manera homogénea los estudiantes logren estas competencias. Súper. A ver, todavía tenemos tiempo para otra, y dice, ¿cómo se graduaron las actividades de bienestar para el segmento de niños? ¿Habían tramos? Se definió dentro de los 5 grupos, 2 grupos trabajaron con población infantil y uno de los grupos definió escolares y otro preescolares. Y ahí las orientaciones fueron básicamente respecto de enriquecer la rutina con diferentes tipos de actividades, también mucho orientado a los cuidadores para que pudieran hacer actividades más diversas en el contexto domiciliario. Apuntando a que efectivamente había una mayor cantidad de tiempo libre o niños que no estaban ocupando la jornada que regularmente destinan a la escuela. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por compartir nuevamente esta experiencia con nosotros y por la iniciativa y todo el trabajo que está por detrás, ¿cierto? Que quizás no se alcanza a ver en estos minutos. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos los asistentes, y lo invitamos, por supuesto, a seguir pasar a las salas para poder seguir viendo las otras experiencias. Así que muchísimas gracias.
Gracias, que esté muy bien, nos vemos. Igual.